Apresúrate, por favor. Tengo un viaje largo y mañana tengo audiencias en la capital. En eso estoy. Téngame paciencia, por favor. ¿Acaso no hay nadie más que haga este trabajo? ¿Un mecánico? ¿Está dudando de mis capacidades? No. Es solo que tengo prisa. Audiencias, ¿eh? ¿Usted es abogado? Sí. ¿De los que hacen cumplir la ley? Sí, podría decir que sí. Bueno, abogado, entonces déjeme trabajar en paz. Que mientras más preguntas hace, más me demoro. Oye, ¿y trabajas sola en la noche? Digo, pareces alguien muy joven como para trabajar en el turno de la noche. Tengo 18 años. Nadie debe saber que tengo 17. ¿Alguna pregunta más? Pero, ¿por qué prefieres trabajar en la noche? Hay muchos trabajos en el día. Porque necesito el dinero para unos exámenes de mi mamá. Ella está en silla de ruedas. Desde que mi papá murió, yo cuido de ella. Ay, no puede ser. No traigo efectivo. Y mi celular se apagó. Ay, no me diga que no me va a pagar. No. Claro que te voy a pagar, pero es que de verdad no tengo cómo. Mañana paso por aquí y te pago. ¿Me da su palabra? Pero ¿y si no vuelve? Te doy mi palabra. Mañana, sin falta. Ay, todos dicen eso. Al menos dígame su nombre. Sebastián. María Isabel. Y si usted no vuelve mañana, me va a tocar pagar de mi bolsillo. Mañana, sin falta, María Isabel. ¿Y ahora qué le digo a Evaluna? Dios mío, son las 11 de la noche. Ay, voy a llamarla. María Isabel, hija, ya mismo sales de la tienda. Otra vez me tocó turno nocturno. Por Dios, hija, son las 11 de la noche. Últimamente solo trabajas por las noches. Seguro andas en algo raro, ¿verdad? Mamá, es inventario. Nos pidieron quedarnos. No pasa nada. ¿Inventario a esta hora? María Isabel, no me mientas. Por favor, no empieces con los reclamos. Mañana a primera hora estoy en casa. Ay, Dios mío. Con solo 17 años ella tiene que hacerse cargo de todo. Diosito, yo no quiero ser una carga para mi hija. ¿Qué pasó? Olvidé mi celular. ¿Y ese carro rojo que acabó de irse? Un cliente. Se le ponchó una llanta. ¿Y cuánto le cobraste? Nada. Es que me dijo que iba a volver mañana para pagarme. ¿Le fiaste a un desconocido? Es que no tenía efectivo y me dijo que su teléfono se apagó. Mira, niña, mañana es quincena.
Y si ese hombre no viene a pagarte, pues no vas a recibir tu sueldo completo. Bueno, pues si no vuelve, ya pago de mi bolsillo, no hay problema. Bueno, eso pensé. Y esto queda de evidencia. Oye, ¿qué haces? ¡Apaga eso! Tranquila, es solamente por si hay un faltante en la caja. Buenas noches, niñas. Creo que se me ponchó una llanta y quisiera revisarla. Buenas noches, don Juan Ignacio. Claro que sí. María Isabel, ayúdalo. Voy a revisar. ¿Sí? ¿Tú eres nueva? Sí. Hace 3 meses. 3 meses y ya te tienen trabajando de noche. Sara debería tratar mejor a su gente. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy abogado, señorita. ¿Otro abogado? Pero usted sí me va a pagar, ¿verdad? Claro que sí. Los abogados también trabajamos horas extras. Bueno, ya está. Solo le faltaba un poco de aire. Muy bien, muchas gracias. Toma, quédate con el cambio. Y ten mucho cuidado por esta zona. Este barrio no es muy seguro. Gracias. Chao, nos vemos. ¿Y cuánto te pagó? $20. Dame. Las propinas se reparten. Y date prisa, porque tienes que ir a la otra sección de la mecánica. Bueno, Señora Cordero, la cita con el especialista es en 7 días. Si no tiene el monto completo, pierde el turno. no. Doctorita, mi hija está trabajando para eso. Lo siento, pero su turno fue asignado hace 6 meses, suficientes para que reúna el dinero. Ay, no. 7 días. Ay, no, Dios mío, yo no quiero ser una carga para mi hija, no. Bueno, mi amor, nos vemos hoy en la noche. ¿Quién es ella? Ella es la que hace todo el trabajo. Yo solamente llego, firmo y me voy. ¿Y tu jefa no te dice nada? Sara no se da cuenta. Es más, estoy por pedirle que me dé la mitad de su sueldo. ¿Y por qué harías eso? Pues, porque puedo, mi amor. Porque puedo. Deberías presentármela a tu amiguita. Como dicen los policías, ¿de cuánto estamos hablando? Mucho cuidado, Eva Luna. Hablarle así a un agente de la ley es un delito. Lo recuerdo. Pues, tú eres más corrupto que yo, mi amor. Mira, sabes que tengo cosas que hacer. Nos vemos más tarde. Bye. Mi niña, la doctora llamó. 7 días y perdemos el turno. ¿Ya vienes? Sí, mamá. Ya terminé el turno. Y ya te llevo el desayuno, ¿sí? María Isabel, ¿estás bien?
Te escucho rara. Sí, mamá, estoy bien. No me mientas, hija. Es solo que estoy un poco cansada, eso es todo. Pero ahorita llego, ¿sí? Chao. Solo me quedan 7 días. Y aún no junto lo que me falta. Lo bueno es que hoy es quincena. Oye, gracias por cubrirme anoche, por quedarte sola. Eres un amor. Eva Luna, me tocó hacer tu trabajo y el mío. Lo sé. Pero por eso hablé con Sara, para tu aumento del sueldo. ¿Ya te dijo? Sí, ya me dijo. Bien, pero tienes que saber algo sobre ese aumento. Va a ser 50-50. ¿Qué? ¿Cómo que 50-50? ¿Sí? El 50% va a ser para mí, porque sin mí no hubieras tenido nada. No, Eva Luna, eso no es justo. Es justo, niña, porque yo puedo hacer que Sara te aumente el sueldo o también puedo hacer que te corra. Tú decides. Eva Luna, yo necesito cada centavo para los exámenes de mi mamá. Sí, y yo necesito que me agradezcas por lo que hago por ti. 50-50 o hablo con Sara que busque tu reemplazo. Piénsalo, niña. Por cierto, hoy es quincena. ¿Quieres cobrar o prefieres estar de patitas en la calle? Ahora sí trabajas. Cállate. Ahí viene Sara. Buenos días, muchachas. ¿Cómo estuvo la noche? Bien. Todo tranquilo, doña Sara. María Isabel me ayudó mucho. Eso me gusta mucho. Oye, Baluna, desde que me pediste que te contratara la nueva ayudante, todo ha funcionado mucho mejor aquí en la mecánica. ¿Ayudante? Así es, mija. Eva Luna me había pedido que contrate una nueva ayudante. Pues porque ella sola no puede avanzarse con esto. Y mira, todo ha funcionado mucho mejor. Bueno, hoy es quincena. Y aquí están sus pagos. Le subí $100 a cada una por su buen desempeño. Bien, las espero en el turno de la noche. Descansen, muchachas. Gracias. Hey, dame mi parte. Sara acaba de pagarnos. Cada una tiene lo suyo. Tú tienes lo tuyo gracias a mí. Sin mí no tuvieras nada, ni siquiera este trabajo. Pero yo hago todo el trabajo, Eva Luna. Mientras tú te largas de fiesta con tu novio. Baja la voz. Esta quincena me vas a dar todo por haberte recomendado. ¿Todo? Eva Luna, los exámenes de mi mamá son en 7 días. Yo necesito hasta el último centavo. Ay, mira, ese no es mi problema. Me vas a dar la parte que me corresponde o hablo con Sara para que consiga otra. Como tú hay como 10 afuera haciendo fila. No puedo darte todo, yo lo necesito. Mira, al menos dame 120. 100 por la recomendación y 20 por no haberle cobrado al tipo del carro rojo.
Así nos vamos a llevar mucho mejor, niñita. No puede ser. Solo me quedan 180. Y todavía me falta para los exámenes de mi mamá. Señora, yo quiero agradecerle por todo lo que hace por mí. Ha sido un gran apoyo. No tienes por qué. Te lo mereces, muchacha. Señora, tranquila, yo me encargo. Usted vaya a descansar. Yo espero a que lleguen los muchachos del turno de la mañana. Está bien, muchacha. Buenos días. Busco a la muchacha del turno de anoche. Tengo que pagarle un dinero que le quedé debiendo. La muchacha del turno de anoche ya se fue. Ella se va temprano. Pero si usted gusta, yo le puedo hacer quedar el dinero. Sí, claro. Mire, $20 que le debía por el cambio de la llanta y $20 de propina. Dígale que cumplí con mi palabra. Sí. Yo se lo digo. ¿De parte de quién? Sebastián, oye, una pregunta. ¿Ella se encuentra bien? Digo, porque me contó que su mamá estaba muy mal y necesitaba una operación. ¿Eso le dijo, señor? Ay, esa muchacha. A todos los clientes les dice la misma historia. Y todo para que le dejen propina. ¿Cómo? Sí, bueno, son cosas de ella. Aquí ya la conocemos. Pero no se preocupe, señor. Vaya tranquilo. Gracias. ¿Está bien? Hija, otra vez trajiste el desayuno. No tienes que andar gastando en eso. Mamá, ya te he dicho que no puedes andar moviéndote sola en la cocina. Ya hablamos de eso. Mi niña, ¿qué haría yo sin ti? No digas eso, mamá. Es que es la verdad. Desde hace 2 años que tuvimos ese accidente y tu padre murió. Tú te haces cargo de todo. Ya no hablemos de eso, ¿sí? Come. Es que trabajas desde que tienes 15 años y eso no está bien, mi amor. Lo sé, mamá, pero mira, la doctora me dijo que primero hay que hacerte los exámenes y después vemos si eres apta para la operación. ¿Y cuánto cuestan esos exámenes? 200. Pero ya casi juntamos. Y después vemos si te pueden operar y puedes volver a caminar. ¿Sí? Ya. Ven. Hija, dime la verdad. ¿En qué trabajas? En una tienda, mamá. Ya te lo he dicho 1000 veces. Y te he dicho que la doctora llamó. Dijo que solo tenemos 7 días. 7 días. Y si no, perdemos el turno. Sí, mamita, ya lo sé. Es que no es eso. Yo me preocupo porque solo tienes 17 años, mi amor. Si alguien se entera que trabajas en las noches, te vas a meter en un problema. Ay, mamita, nadie se va a enterar. Tranquila. ¿Y si te pasa algo? Y yo aquí encerrada, sin poder ayudarte. No me va a pasar nada, mamá. Mira, yo sé que con las propinas de una semana voy a poder juntar lo que falta. ¿Sí?
Eso espero, mi amor, porque si a ti te pasa algo, por mi culpa, yo me muero. Yo me muero, María Isabel. A ver, mamita. Lo que teníamos guardado en el frasco, más lo que quedó en el sobre después de los gastos, serían 180. Y los exámenes cuestan 200. Sí, mamá. Eso quiere decir que solo nos faltan 20. Sí, pero una compañera me quitó una parte. Es que me dijo que ella me ayudó a entrar y que yo le debía. ¿Cómo que te quitó? María Isabel, tú le estás dando dinero a alguien. Es que no tuve otra opción, mamá. Si no le daba, me corría. Pero, hija, por Dios, eso es extorsión. No es normal. Ya lo sé. Pero mira, te juro que si me vuelve a quitar dinero, le caigo a patadas. No, mi amor. No te metas en más líos, ¿sí? Deja así las cosas. Y si esa vieja te sigue quitando el dinero, no sé, búscate otra cosa y ya. Es que no hay otra cosa, mamá. Ese trabajo es el único que me paga lo que necesitamos. Mi amor, pero no a ese precio. No así. Solo nos faltan $20 y todavía quedan 7 días. Yo los voy a conseguir, mamá. Tú no te preocupes, ¿sí? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, por favor, cuida. Protege a mi niña, que no me le pase nada. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Tú sí que eres muy puntual. Apenas son las 4 de la tarde y ya estás aquí. Gracias, señora Sara. Yo quiero hablar algo importante con usted. Es sobre Evaluna. ¿Evaluna? Esa muchacha sí que es muy buena. Me pidió que te subiera el sueldo. Si no fuera por ella, tú estuvieras ganando lo mismo. Ah, sí, eso. Evaluna vela por ti. María Isabel, por favor, valórala. Bueno, yo me tengo que ir. Cuídate. Ay, no puede ser. Evaluna es intocable. Hola, niña. ¿Mucho trabajo? Llegas tarde, otra vez. Tenía cosas que hacer. Con tu novio policía, me imagino. Mira, Evaluna, si no trabajas igual que yo, voy a tener que hablar con Sara y le voy a decir la verdad. ¿Cuál verdad? Pues que llegas tarde a tu jornada de trabajo y que todas las noches te vas a fiestas. Sara no te va a creer. ¿Ya lo intentaste una vez? ¿No? Ya me cansé de quedarme callada. Y respecto al dinero, no te voy a dar ni un solo centavo más, Evaluna. Piensa bien de lo que estás hablando. Mi mamá tiene sus exámenes en 7 días y yo necesito ese dinero. Evaluna, si tú me quitas algo, te juro que te caigo a patadas. ¿Me estás amenazando? Solo te estoy avisando que no es lo mismo. Tú te lo buscaste, niñita. Evaluna, ¿sabes si hoy vino alguien preguntando por mí? ¿Por ti? ¿Y quién te está buscando? El señor del carro rojo. Se fue y me quedó debiendo $20. Ah, ese. ¿Qué? Sí, vino esta mañana. Dejó la plata, ya está propina y todo. ¿Y por qué no me avisaste? Porque yo soy tu superior, niñita. Yo manejo la caja, yo recibo los pagos. Evaluna, esos $20 son míos. Tú ya me quitaste ayer. Pues ya no están. Me los gasté. ¿Te gastaste mi plata? Tu plata,
Mi plata, la plata de Sara, ¿cuál es la diferencia? Si yo mando aquí. Devuélveme mi dinero, Evaluna. Ay, ya te dije que no los tengo, que me los gasté. Ya supéralo. Ese dinero era para los exámenes de mi mamá. Era todo lo que me faltaba. Ay, ya cállate, que te van a oír. No me importa que me escuchen. ¡Tú me robaste! ¿Me acabas de empujar? Eres una ladrona. ¡Eso es lo que tú eres! Ay. Me acabas de hacer doler. Pero ahora mismo voy a llamar a la policía. Pues llámala, no me importa. Y yo les voy a contar todo lo que tú me haces. ¿Aló? Ay, mi amor, por favor ven a la mecánica. Está loca, me acaba de empujar y me hizo doler. ¡Ven ahora! ¿Qué acabas de hacer? ¿Llamaste a tu novio policía? Te lo dije, niñita. Te metiste con la persona equivocada. ¿Me pueden explicar qué está pasando aquí? Mi amor, esa loca me acaba de empujar. Mira lo que me hizo. Porque ella me quitó mi dinero. Señorita, ¿usted agredió físicamente a esta persona? Porque ella me robó. No le estoy preguntando eso. Le dije si usted le agredió, ¿sí o no? Sí, pero ella... Eso es todo lo que necesito saber. La agresión física está tipificada. Y eso se resuelve en otra parte. Mi amor, dale un escarmiento. Llévala a la estación. Que se asuste. Para que sepa que no debe meterse conmigo. ¿Estás segura de que quieres que me la lleve? Sí, solo un momento. Quiero que sienta lo que es estar en una patrulla. Está bien, está bien. Señorita, va a tener que acompañarme a la comisaría para levantarle el parte. Es el procedimiento por la denuncia de agresión. ¿Un parte? Pero si fue ella quien me robó. Señorita, la denunciante es ella y la agresora usted. Acompáñeme, por favor. ¿Qué? Pero... ¡Oh! ¡Suélteme! ¡Me está haciendo daño! ¡Yo no hice nada malo! Señorita, escúcheme. Cualquier resistencia que ponga será sentada en su parte. Te lo dije, niñita. Tú misma te lo buscaste. Ay, mija. Me olvido de dejar los repuestos. ¿Y dónde está María Isabel? Ah, lo que pasa es que me pidió permiso. La mamá se puso muy mal y salió volando. ¿A esta hora? Pobrecita. ¿Pero por qué no me avisó a mí? Lo que pasa es que estaba muy nerviosa. La mamá se cayó de la silla de ruedas y no tenía quien la ayude. Dios mío. La pobre señora en silla de ruedas y ella aquí matándose en la noche trabajando. Pero no se preocupe, señora. Yo me encargo. A ver, bueno, yo me voy. Cualquier cosa me llama, ¿sí? Tranquila. Cuídate. No se preocupe. Camina. Siéntate. No te muevas de ahí. Yo no hice nada malo. Eso lo decido yo. Tú no interfieras en nada de esto. No, claro que no. ¿Nombres? María Isabel Mendoza Rosales.
¿Edad? 18. Cédula. María Isabel Mendoza Rosales, nacida el 13 de abril del 2008, lo que significa que tienes 18 años en la actualidad. ¿Eso es verdad? Sí. Perfecto. Firma aquí. Es la constancia de que todo lo que acabas de decir es verídico. ¿Qué dice? Dice que Evaluna Marisol Rivas interpuso una denuncia por agresión física y que tú ya rendiste declaración. Yo no reconozco ninguna agresión. Ella me robó primero. ¿Firmas o te vas a quedar aquí hasta que venga un fiscal? Si firmo, ¿me puedo ir? Sí, te irás con una simple amonestación. Perfecto. Ahora voy con la secretaria para que revise que toda tu información está correcta en el sistema. Ya firmé, ya me puedo ir. Necesito que confirmes en el sistema esos datos. Quiero saber si está bien el nombre, la fecha de nacimiento y el número de identidad. Claro que sí. Mendoza, Rosales, María. 13 de abril del 2008. 13 de abril del 2009. Señor oficial, aquí hay una inconsistencia. En la cédula consta que tiene 18 años, pero en la página del registro civil consta que tiene 17 años. Y esto no puede ser un error. Esto es un documento adulterado. Falsificación de documentos y uso de una identificación adulterada. Sí, señor oficial. Eso quiere decir que si firmó una declaración con esos datos, hay falsedad de información proporcionada a la autoridad. Perfecto. Gracias. Señorita Mendoza, seré caritativo con usted y le permitiré que me diga la verdad. ¿Cuántos años tiene? Ya le dije. 18. Yo siendo usted empezaría a cambiar esa respuesta. Porque en el registro civil dice que usted tiene 17, no 18. No, seguramente eso es un error del sistema. Un error del sistema. Esa cédula tiene los números alterados. Eso es muy grave, señorita Mendoza. Falsificación de documentos. Juró ante la autoridad que los datos proporcionados eran reales. ¿Sabe lo que eso conlleva? Se le van a abrir 2 cargos. Un penal y uno laboral. El penal es por falsificación de documentos y por falsedad ante la autoridad. Y el laboral será para la señora Sara Genoveva, por haber contratado a una menor de edad para que trabaje en su mecánica en un turno nocturno. Mi mamá necesita unos exámenes para que la operen. No había otra forma. Señorita Mendoza, la edad es lo de menos. Lo realmente grave aquí
es que usted falsificó un documento de identidad. La señora Sara no tiene la culpa de nada. Ella no sabe, por favor, no le diga nada. Pues claro que tiene toda la culpa, ya que contrató a una menor de edad para un trabajo que está prohibido. Así que a ella también se le va a abrir un proceso. Yo solo quería pagar los exámenes de mi mamá, por favor. María Isabel, tengo tu cédula alterada. Tengo tu expediente firmado. Si yo quiero, mañana mismo esto se convierte en un problema penal. ¿Es eso o...? ¿Qué? Déjame pensarlo. Ya regreso. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Se asustó? Eva Luna, esto es mucho más grande de lo que creíamos. Revisé su identificación en el sistema y su fecha de nacimiento no cuadra. ¿Qué quieres decir? Que tiene una identificación adulterada. ¿Adulterada? Así es. Tu compañera no tiene 18 años, tiene 17. Y utilizó un documento falso para adquirir un trabajo. ¿17? ¿Me estás diciendo que es una chamaca? Y eso no es lo peor de todo. Tu jefecita Sara no sabe absolutamente nada de eso. Espérate. ¿Sara no sabe? Pues no sabe absolutamente nada. Y si el Ministerio del Trabajo se entera que tiene a una menor trabajando, le van a cerrar su mecánica. Y no solamente eso, va a tener que enfrentar un proceso legal muy fuerte. Mi amor, ¿y si le sacamos plata a Sara? ¿Y cómo lo haríamos? Piénsalo. Le decimos que la única forma de que no le abran un proceso legal es pagando. Tú eres la autoridad. Eva Luna, eso es extorsión. Eso es muy peligroso. Mira, ¿sabes qué? Déjame pensar en algo, ¿sí? Por el momento voy a tener a María Isabel retenida aquí. ¿Ya me puedo ir? No, María Isabel, tú no vas a salir de aquí. No te puedo dejar ir y mucho menos ahora que tienes una acusación por falsificación de documentos. ¿Pero por qué? Mi mamá está sola. Pues eso debió pensar tu mamá antes de permitirte andar por la vida con una identificación falsa. Por Dios, ella no sabe nada, no tiene la culpa. Mira, es mejor que te calles. ¿O quieres quedarte aquí más tiempo del que deberías? No, ¿verdad? No. Entonces coopera. Mañana veremos cómo resolvemos todo esto. No puede ser. Mi mamá me espera. Solo faltan 7 días para los exámenes. Y yo estoy aquí detenida por falsificación. La señorita Mendoza se va a quedar esta noche aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo lo diga. Señor oficial, si es una menor de edad con documento adulterado, yo tengo que registrar la inconsistencia y notificar al juzgado de menores. A ver, señorita. ¿Usted quiere quedarse toda la noche haciendo formularios? ¿O quiere irse a su casa a descansar? Yo solo digo lo que dice el procedimiento. El procedimiento dice lo que yo ponga en el reporte. Y el reporte aún no lo he realizado. ¿Me explico?
Mañana a primera hora se le permitirá hacer una llamada. Mientras tanto, esta noche no va a hablar con nadie, ni mucho menos va a salir de aquí. ¿Y si pregunta por un abogado? Dígale que estamos en eso, que tenga paciencia. Creo que está por demás decirle que lo que pasó esta noche aquí se queda entre usted y yo. ¿Me explico? Tenemos que hablar. ¿Qué haces aquí? Es la cédula. Así es. ¿Y qué tiene de raro? Pues eso es una identificación falsa. Tu compañerita no tiene 18 años, tiene 17. Y firmó una declaración afirmando que era mayor de edad. ¿Y Sara? No tiene idea. Tiene a una menor trabajando en el turno nocturno. Y si alguien la denuncia... Le cierran el negocio. Exacto. Mi amor, esto es plata. Exacto. Por eso regresé para hablar contigo. ¿Cuánto? 5,000. Le diré a Sara que la sanción por el delito que cometió al tener a una menor trabajando es muy grave y que yo se lo puedo solucionar por $5,000. ¿Y cómo le hacemos? Es fácil. Mañana en la mañana, cuando Sara llegue, le vas a decir que a María Isabel se la llevó la policía. Pero yo le dije que se fue por lo de su mamá. Pues le dices que le mentiste, porque tenías miedo ya que la verdad era mucho peor. ¿Y qué le digo sobre lo de la cédula? Le vas a decir absolutamente todo. Que María Isabel las engañó. Tú le vas a meter todo ese miedo en el cuerpo. Y cuando esté temblando, pues llego yo. De uniforme. Y bien puesto mi placa para darle la salida más rápida. ¿Y si no acepta? Pues tendrá que aceptarlo. Porque si esto llega a un juzgado, yo ya no lo podré controlar. Mira, Sara me quiere. Confía en mí. Yo la voy a convencer. Pues espero que lo hagas mañana temprano. Y no lo arruines, Evaluna. Tienes derecho a una llamada. Bueno, Mamá, soy yo. María Isabel, llevo toda la noche despierta. ¿Dónde estás? Estoy bien, mamá. Es solo que una compañera se puso mal y me pidieron que cubriera el turno doble. ¿Toda la noche? Hija, por lo menos avísame, casi llamo a la policía. Perdóname, es que no tenía saldo. ¿Y cuándo vienes? Hoy en la noche voy a cubrir un turno más. Tú sabes que necesitamos el dinero, mamá. Hija, ya ni te veo, llegas cansada, te vas cansada. Esto no es vida. Lo sé, mamá, pero mira, quedan pocos días para tus exámenes y después de eso te prometo que voy a descansar, ¿sí? Eso dices siempre tú. Esta vez es en serio, mamá. Te quiero mucho. Me tengo que ir. Chao.
supiera que estoy en una comisaría. Buenos días, muchacha. ¿Llegó anoche María Isabel? Señora Sara, tiene que saber algo. ¿Qué pasó? Me estás asustando. Lo que pasa es que le mentí. María Isabel no se fue por lo de su mamá. ¿Me mentiste? Sí, es que tenía miedo de decirle la verdad. Ayer llegó la policía. Estaban haciendo revisión de documentos. Y pues se llevaron a María Isabel. ¿La policía llegó y se la llevó? ¿Pero por qué? Lo que pasa es que María Isabel nos mostró una cédula falsa. ¿Cómo que falsa? Pues sí, lo que pasa es que María Isabel no tiene 18 años. Tiene 17. Le cambió la fecha de nacimiento a la cédula. Ella nos vio la cara a las dos. 3 meses trabajando con documentos falsos y yo sin darme cuenta. Señora Sara, usted tiene trabajando en el turno de la noche a una menor de edad. Si eso denuncia... 20 años. Eva Luna. 20 años sin un solo problema. Y ahora esto. Una policía. ¿La señora Sara Genoveva? Sí, soy yo. ¿Usted es el policía que llevó a mi empleada? Señora, ayer detuvimos a María Isabel Mendoza Rosales en posesión de una identificación adulterada. 17 años y usted la tenía trabajando en un turno nocturno. Mire, ella me engañó. Yo no sabía nada. Señora, al ministerio no le importa quién mintió a quién. Lo que le va a importar es que una menor de edad se encontraba cambiando llantas a las 2 de la mañana. ¿Sabe qué conlleva eso? Multas, un proceso e incluso el cierre temporal de su local. Señor policía, este negocio es lo único que yo tengo. Y la comprendo perfectamente. Y es por eso que le tengo una solución. $5,000. Y nos ahorramos trámites, procesos e incluso el cierre de su amado negocio. ¿$5,000? Así es. O tenemos otra salida. Que venga el encargado, haga la inspección de todo esto y yo ahí no podré hacer absolutamente nada por usted. Usted decide. $5,000. Es peor que perderlo todo, doña Sara. Eva Luna, ¿tú crees que esto es normal? ¿Que un policía venga y me pida $5,000? Lo que no es normal, doña Sara, es que una chamaca nos haya visto la cara durante 3 meses. Eso es verdad. Pero una cosa es lo de María Isabel y otra, lo que el policía me está pidiendo. Doña Sara, no se complique más. Pague los 5,000 y se acabó. No sé. Algo no me cuadra, Eva Luna. Algo no me cuadra. Ya perdí una noche de propinas, mi cédula y para colmo los $20 que me faltaban. El teniente Fierro dice que te quedas una noche más. Está resolviendo algo con la dueña del negocio. ¿Con doña Sara? ¿Qué le están diciendo? No lo sé, muchacha. Eso a mí no me lo dicen. Doña Sara no tiene la culpa de nada. Yo fui la que mintió, no ella. Si yo fuera tú,
Saliendo de aquí, me busco un abogado. Con permiso. ¿Y bien? ¿Qué decidió? Oficial, llevo en este negocio durante 20 años. Inicié con una llanta, con una llave. Así es que yo no le debo nada a nadie. Créame que yo la entiendo perfectamente. Y es por eso que la quiero ayudar. $5,000 que le debo pagar a usted. Sin recibo, sin documentos. Y eso no es una multa, y usted lo sabe. Mire, señora, le recomiendo que tenga mucho cuidado con lo que está insinuando. No le voy a pagar. Voy a hablar con el señor Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Acaso habla de Juan Ignacio Santa Cruz, el abogado? Así es. Él me conoce y él es el que me asesora. Mire, señora, Juan Ignacio Santa Cruz no es más que un abogado de oficio. Si esto se judicializa, lo único que podrá hacer es defender a la empleada que le mintió. Ya que si esto avanza a trámites, ella va a enfrentar problemas legales por falsificación de documentos. Y por supuesto, usted también se verá afectada por haber contratado a una menor de edad. Y eso es un proceso muy largo. Así que usted decide. Perfecto. Entonces, que sea la ley quien decida. Mire, señora, no debe tomar la decisión ya. Piénselo, saque cuentas de cuánto le va a costar un trámite legal, el cierre temporal de su local y todo lo que eso conlleva. Le dejo mi número para que me llame. Piénselo, señora Sara. $5,000 es su mejor opción. Que tenga buen día. ¿Ya se fue? Ya se fue. ¿Y qué le dijo? Que me prepare. Que la ley es ley. Sí, ve, doña Sara. Yo le dije que pagara. Eva Luna, te voy a hacer una pregunta una sola vez. ¿Tú sabías que María Isabel es menor de edad? No, señora. Yo estoy de igual de sorprendida que usted. Buenas tardes. Señora Sara, buenas tardes. ¿Viene a ver a la detenida? Vengo a hablar con María Isabel. Yo soy su empleadora y quiero saber qué es lo que está pasando. No hay ningún problema, pero solamente puede pasar una a la vez y tendrán un máximo de 10 minutos para hablar con ella. Mi compañera la va a acompañar. Espérame. Por aquí, por favor. Yo me encargo de la muchacha. Tú solamente tienes que dejarme entrar cuando Sara salga. ¿Qué piensas hacer, Eva Luna? Pues lo que tengo que hacer. Decirle que Sara la está utilizando solo para salvarse. Y que si ella quiere salir bien de todo esto, tiene que confiar en mí. ¿Y si Sara le ofrece algo mejor? Por eso tienes que dejarme entrar. La última voz que escuche María Isabel será la mía. Por aquí, por favor. Gracias. María Isabel. Doña Sara vino a verme.
Así es. Quiero saber qué pasó. Quiero que me digas toda la verdad. La verdad es que no tengo 18 años. Tengo 17. Y falsifiqué mi cédula para que usted me contratara. ¿Me estás diciendo que me mentiste durante 3 meses? Mi mamá necesita hacerse unos exámenes. De verdad que yo no encontré otra forma. No, probablemente no. Por eso lo hice. De verdad, esa fue la razón. A ver, María Isabel, yo estoy muy molesta ahora. Pero no soy tu enemiga. Desde que tú llegaste a mi taller, todo ha funcionado mejor. Y los clientes preguntan por ti. ¿Y ahora qué va a pasar? Nos van a llamar a declarar. María Isabel, yo solo quiero que digas la verdad de lo que pasó. Y después vamos a ver qué va a pasar entre las dos. ¿Usted me va a ayudar? Lo voy a intentar, señorita. Te lo prometo. Gracias. Tranquila. Me voy. Cuídate, muchacha. ¿Cómo está? Mal. La pobre no pudo dormir. Está con unas ojeras. Pero lo bueno es que me contó todo. Pobre muchacha. ¿Y qué le dijo? Pues nada, que lo hizo por su mamá, que no le quedaba de otra. Pero le prometí que la iba a ayudar. Ay, doña Sara, qué bueno que hizo eso. Esa pobre muchacha no tiene quien la ayude. Pues sí. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a visitar a su mamá. Le voy a llevar un poco de comida, ya que María Isabel no puede ir a su casa. ¿Y qué le va a decir? Pues la verdad no le puedo decir. La señora está en silla de ruedas. Ya veo que me invento yo algo ahí. Claro. Doña Sara, mire, usted tiene un gran corazón, muy enorme. Vaya, yo me quedo aquí por si María Isabel necesita algo. ¿De verdad y es eso? Sí. Muchas gracias, muchacha. Te espero en la mecánica. ¿Quién? Señora Mercedes, soy Sara Genoveva, la jefa de María Isabel. Buenos días. ¿Puedo pasar? Claro, pase. Gracias. Siéntese. Muy amable, gracias. ¿Usted es la dueña de la tienda? Sí, señora. Mire, le traje algo de comer. María Isabel me pidió que pasara a verla. Muchas gracias. ¿Y mi hija? Lleva 2 turnos sin venir. Ella está muy bien. Es solo que le salió un trabajo extra en estos días. Un pedido especial y la tiene un poco ocupada. ¿Un trabajo extra? Sí, no es nada peligroso, pero no puede venir todavía, por ahora. Señora, usted sabe algo y no me lo quiere decir, ¿verdad? No, señora, nada que ver. Mire, yo le prometo que su hija está muy bien y ella me rogó que la cuidara mientras no podía venir. Señora, su hija es la mejor trabajadora que he conocido. Y voy a hacer lo que pueda para poder ayudarla.
¿Ayudarla? ¿Con qué? Debo irme. Ha sido un gusto conocerla, señora. Esta señora sabe algo. Y no me lo quiere decir. Hola, María Isabel. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Vine a verte. La verdad es que estaba muy preocupada por ti. Y también tengo algo que contarte. Tú no eres mi amiga, Baluna. ¿Y Sara sí? ¿Eso fue lo que te dijo? ¿Que iba a ayudarte? María Isabel, Sara habló con el abogado y la estrategia es que todos los cargos caigan sobre ti. Tú falsificaste, tú mentiste, Sara no sabía absolutamente nada. ¿Y quién queda como culpable? Sara me dijo que íbamos a hablar con la verdad. Pues la verdad de Sara es que ella nunca supo nada. Y esa verdad te hunde a ti, niña. Mira, yo vengo a contarte esto porque nadie más lo va a hacer. Sara solamente está pensando en salvar su negocio, no a ti. Y yo vine a ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Sí, mira, cuando tú salgas de aquí, yo voy a hablar con Sara para que te mantenga en el trabajo. Y sobre las ganancias, pues podemos manejarlas las dos. Y yo te protejo. Tú me robaste, Baluna. Ay, sí. Y me arrepiento. Pero yo ahora vengo a darte una salida. Nadie más lo vino a hacer. Piénsalo. Doña Sara, ¿cómo le fue con la mamá? Le llevé comida. Evaluna le mentí. Le dije que María Isabel estaba haciendo un trabajo extra. Pues hizo lo correcto. Si le decía la verdad, esa señora se podía morir del susto. Debí haberlo comprobado bien. Y no lo hice. ¿Y ha pensado en lo que yo le dije? ¿Sobre la declaración? Sí. ¿Y? Le dije a María Isabel que la voy a ayudar. Si usted declara a favor de María Isabel, pueden pensar que usted sabía todo desde un inicio. Eso se llama encubrimiento. Pero, ¿y si no la ayudo? Pues se salva usted, salva su negocio. Pues María Isabel, que la defienda su abogado. ¿Todavía la tiene? Sí. El oficial me dijo que tenía tiempo para pensarlo. Por los $5,000. Señora Sara, ¿y si esa es la mejor opción? Si usted paga, se acaba todo su problema. No lo sé, Baluna. Tengo que pensarlo. Ten, aquí tienes algo para comer. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Tú confías en las personas que te vinieron a ver hoy? No lo sé. Una me dice una cosa y la otra me dice lo contrario. Mira,
Yo llevo aquí 5 años. Y si algo he aprendido, es que las personas que te quieren nunca te piden nada a cambio. Piénsalo. Come. Vas a necesitar muchas fuerzas. Señor Santa Cruz, ¿cuánto tiempo sin verlo? Teniente Luis Fernando Fierro, ¿me mandaste a llamar? Así es. Tengo un caso de los que le gusta. ¿De lo que me gusta o de los que me cuesta? Una muchacha de 17 años que falsificó sus documentos de identidad para trabajar en una mecánica. La detuve y ahora necesita un abogado. ¿Una mecánica? ¿Cuál mecánica? La de la señora Sara Genoveva. Señora Sara, será la que yo conozco. Es la empleada nueva de Sara. Exactamente la misma. Sara no quiso cooperar y pues ahora lo tenemos que resolver. ¿A qué te refieres cuando dices que no quiso cooperar? Eso no es de tu incumbencia. Lo que sí te tiene que interesar es lo que te voy a proponer. Tú siempre terminas siendo el abogado de oficio que defiende a los que no tienen dinero. Pero necesito que me hagas un favor. ¿Qué clase de favor? Necesito que las dos salgan culpables. Sara por negligencia y la muchacha María Isabel por falsificación de documentos. Si Sara me entrega los $5,000, esto se acaba extrajudicialmente. Pero, Fierro, eso es como vender a mi cliente. ¿Y eso a ti cuándo te ha interesado? ¿O es que acaso se te olvidó que me debes lo del último mes? $5,000. Eso es lo que tiene que pagarme Sara. Tú haces que pague y yo te daré una buena parte. ¿Y si no paga? Pues si no paga, tú igual las harás perder en la audiencia. De todas formas, tú sigues ganando. Bien, bien. ¿Cuándo la conozco? Ahora mismo. Te vas a presentar con ella como su salvador. Dígame. Señor Santa Cruz, le hablo por la deuda pendiente. Ya van 3 meses. Si no paga esta semana, lo mandamos a cobranza judicial. Este mes le pago, se lo aseguro. Eso dijo el mes pasado, licenciado. Mire, esta vez sí es en serio. El viernes le deposito. ¿Está bien? $5,000. Con eso pago el préstamo. Le doy su parte a Fierro. Y me queda como para comer durante un mes. Una muchacha de 17 años, una jefa que no quiere pagar, y yo en el medio de las dos, haciendo el trabajo sucio. Espero que esto no vaya a ser un rollo
como el que me trajo la otra vez con la mujer de la gasolinera Fierro. Todavía me lo están cobrando. Un nuevo cliente. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Soy Sebastián Alejandro. No sé si usted me recuerda. Estoy buscando a la muchacha que trabaja aquí, María Isabel. Usted es el señor del carro rojo, el que vino a pagar. Sí, así es. Pasaba por aquí pensando que podría encontrarla a la señorita. Realmente quiero agradecerle por lo que hizo por mí al cambiar la llanta. Pues ella ya no trabaja aquí. ¿Cómo? ¿Se fue? Así es. Se fue sin avisar. Así como llegó, se fue. Ya sabe cómo es esa muchacha. Ocultaba cosas. Era mentirosa. Nos vio la cara. ¿Verdad, doña Sara? Sebastián Alejandro. Ese nombre yo lo conozco. ¿Usted tal vez no es juez? Usted es juez, ¿verdad? Sí, así es. Soy servidor judicial. ¿Por qué la pregunta? Porque... No diga nada, señora Sara. No es nada. Disculpe. Bueno, me retiro. Si en algún momento ustedes necesitan mi ayuda, aquí tienen mi tarjeta. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Sara, olvídese de ese hombre. Si él se entera lo de María Isabel, todo se complica. María Isabel Mendoza Rosales, 17 años, falsificación de documentos. Yo soy Juan Ignacio Santa Cruz, tu abogado de oficio. Yo lo conozco. Fue a la mecánica una noche. Le faltaba aire a su llanta. Buena memoria. Y aquí estoy otra vez para que no te coman viva. Cuéntame todo, sin mentiras. Si me mientes, no podré defenderte. ¿Puedo confiar en usted? En este momento soy lo único que tiene, señorita. Y sí puede confiar en mí. Falsifiqué mi cédula para que piensen que tengo 18 años. Entré a trabajar en la mecánica de doña Sara en las noches. Mi mamá está muy enferma y necesita unos exámenes que cuestan $200. ¿Qué más necesitas saber? ¿La doña sabía tu verdadera edad? No. Yo solo le mostré la cédula y ella no preguntó más. Buena gente. Ya veremos qué tan buena. María Isabel, te voy a ser muy honesto. Falsificación de documentos y falsedad ante la autoridad son dos cargos muy graves. Pero tú tienes dos cosas a tu favor. La primera, que eres menor de edad. Y la segunda, que lo hiciste por necesidad. ¿Y eso me ayuda?
Todo depende de la manera como hagas la declaración. Si declaras a favor de Sara y le dices al juez que ella es buena gente, que no sabía nada, que es una santa. Porque es verdad. Por favor, no me interrumpas, déjame terminar. Si Sara sale bien de todo esto, hay que buscar un culpable. Tú falsificaste, tú mentiste, tú engañaste. Sara es la víctima y tú la delincuente. La señora Sara me prometió que me iba a ayudar. ¿Sara te buscó un abogado? No, ¿Sara pagó algo? no, ¿Sara fue a un juzgado? tampoco. Las promesas son gratis, María Isabel. Los abogados no. Y yo soy el único abogado que tienes. Te voy a dar un consejo y espero que me hagas caso. No declares a favor de Sara. Entonces, ¿qué digo? Di la verdad, lo de tu madre, los exámenes, la necesidad que están pasando. Pero no defiendas a nadie. Aquí cada quien defiende lo suyo. Pero la señora Sara fue buena conmigo. Me visitó aquí, fue a ver a mi mamá, le llevó comida. ¿Sara te pagaba bien? Pues más o menos. ¿Sara verificó tus datos cuando te contrató? No, ¿Ella se aseguró de que tú fueras mayor de edad? no. Y entonces, ¿por qué tienes que salvarla a ella? ¿Quién es la única persona que está contigo ahorita aquí? Yo, ¿verdad? Sara está en su mecánica de lo más tranquila. ¿Quién te está defendiendo a ti, María Isabel? Usted. Entonces, hazme caso. Piensa en ti, piensa en tu madre y no en Sara. Cuando estés lista, llámala y dile lo que decidiste. Es mejor que se entere por ti y no por el juez. Adelante. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Don Juan Ignacio, usted me mandó a llamar. Siéntese, doña Sara. Tenemos que hablar. Gracias. Voy a ser muy directo con usted. Me asignaron como abogado defensor de María Isabel. Eso significa que la voy a defender a ella, no a usted. Pero yo lo llamé a usted primero. Lo sé, por eso la mandé a llamar, para que esté al tanto de la situación antes de la declaración. ¿Qué situación? Mire, María Isabel enfrenta cargos por falsificación de documentos. Usted enfrenta cargos por negligencia patronal y empleo irregular de un menor. Yo no sabía que ella era menor. Eso tiene que demostrarlo delante de un juez. Y le advierto, doña Sara, María Isabel se va a salvar ella. No puede salvar a todo el mundo. ¿Me está diciendo que María Isabel no va a declarar a mi favor? Le estoy diciendo que es una posibilidad. Pero ella me prometió. Yo visité a su mamá, le llevé comida. Las promesas no tienen ninguna validez legal. Lo único que tiene validez legal es lo que se dice delante de un juez. ¿Qué puedo hacer? Contrate a un abogado, prepare una buena declaración y proteja su negocio.
Doña Sara, ¿qué le parece si sale un momento, toma aire? Yo hablo con el licenciado. Está bien. Sara me prometió que me iba a ayudar. Pero el abogado dice que si la defiendo, me hundo yo y mi mamá se queda sola. Licenciado, usted y yo queremos lo mismo. ¿Así? ¿Y eso qué es? Que esto termine rápido, sin escándalos y que todos ganemos. Todos. Fierro me comentó que usted es una persona muy inteligente, que sabe cómo funciona todo esto. Fierro habla demasiado. Mire, Sara tiene dinero. Si usted la convence de que pague los 5,000, todos contentos. Si no la convence, pues el caso sigue. Y usted cobra de todas formas. ¿Y tú? ¿Qué ganas? Yo gano la tranquilidad. Y usted gana una amiga. Eres peligrosa, Evaluna. Eres peligrosa. No, soy práctica. ¿Aló? Doña Sara, soy María Isabel. Ay, señorita, ¿cómo estás? Doña Sara, usted fue buena conmigo. Le agradezco todo, pero ¿Pero qué? no voy a declarar a su favor. María Isabel, ¿qué estás diciendo? Que tengo que pensar en mí y en mi mamá. Si declaro a su favor, toda la culpa cae sobre mí. Pero yo quiero... Perdóneme, doña Sara. Siéntese. La muchacha que yo quería ayudar me acaba de dar la espalda. ¿Qué le dijo? Que no va a declarar a mi favor. ¿Así nada más? ¿Después de todo lo que hizo por ella? Le llevé comida a su mamá. La visité. Prometí ayudarla. ¿Y todo para qué? Para que ahora me dé la espalda. Yo sí le dije, doña Sara. Esa muchacha no piensa en nadie, solamente en ella. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a llamar a la mamá de María Isabel. Le voy a contar todo, tal vez entienda. Y así pueda convencer a María Isabel. ¿Ahorita? Sí. Solo me despido del licenciado. Y luego voy donde la señora. Ella merece saber la verdad. Mi amor, Sara va a ir a buscar a la mamá de María Isabel. Mándame la ubicación por un mensaje. Bye. Sí. Yo le agradezco mucho. Doña Sara, yo me voy a la mecánica, adelantando. Cualquier cosa me llama. Con su permiso. Sigan, sigan. Nuevamente le agradezco muchísimo. Toma la orden. ¿Quién es? Señora Mercedes, soy Evaluna. Trabajo con su hija en la mecánica.
¿Qué acaba de decir? Mi hija trabaja en una tienda, no en ninguna mecánica. ¿Eso fue lo que le dijo? Señora, ¿puedo pasar? Le traje comida. Pase. ¿Puedo? Señora, mire, yo sé que esto es muy difícil para usted, pero yo quiero mucho a María Isabel y tiene que saber algo. ¿Dónde está María Isabel? ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Hace 2 días. Me dijo que le salió un doble turno. ¿Eso fue lo que le dijo? Sí, ¿por qué? Señora, María Isabel no está en el doble turno. A ver, Eva Luna, ¿dónde está mi hija? Señora Mercedes, María Isabel no trabaja en una tienda. María Isabel trabaja conmigo en una mecánica, cambiando llantas en la noche. ¿Qué? ¿En una mecánica? ¿Cambiando llantas? No. Ella me dijo que... Su hija le mintió. Le mintió, señora Mercedes. Y no solamente en eso. ¿Qué más? ¿Qué más? María Isabel falsificó su cédula. Puso que tenía 18 años en vez de 17. Falsificó su cédula. Y la policía la descubrió. ¡La policía! María Isabel está detenida en la comisaría. Lleva 2 días ahí. 2 días. 2 días y nadie me dijo nada. Le mintieron. Le mintieron, señora Mercedes. Y eso es lo que más me duele. Por eso es que yo vine a decírselo. Y esa señora, esa que vino ayer, me trajo comida. Esa tal Sara. Sara es la dueña de la mecánica. La dueña. Ella me dijo que era de la tienda. Señora, Sara le mintió. Sara vino, la miró a la cara y le dijo que su hija se encontraba bien, cuando María Isabel está detenida en la comisaría. ¿Y por qué haría eso? ¿No se da cuenta? ¿Quién tiene trabajando a María Isabel en un turno de la noche? Sara. ¿Quién vino y le tapó los ojos? Sara. La dejaron afuera, mientras su hija llevaba 3 meses mintiendo. Y Sara lo sabía perfectamente y no se lo dijo. Solamente le trajo comida y un cuento. Señora Mercedes, yo ya hablé con un abogado. Se llama Juan Ignacio Santa Cruz. De hecho, él ya está con María Isabel. Pero Sara va a regresar. No le abra la puerta. Usted tuvo que haber estado con su hija cuidándola. Y no la dejaron. No. Nadie me dejó cuidar a mi propia hija. ¿Qué pasó? La señora sabe todo. Que María Isabel está detenida, que Sara le mintió. Sabe que Juan Ignacio es el abogado. ¿Y te creyó? Le hablé bonito, le llevé comida.
Le dije la verdad. Bueno, mi verdad. Así que está muy destrozada. Cuando llegue Sara va a encontrar una pared. Si pierde a su madre, lo pierde absolutamente todo. Ya perdió a la muchacha. Ahora perdió a la madre. Después va a perder el negocio. Y va a pagar. Evaluna, me estoy dando cuenta de que eres mucho más peligrosa que yo. No, cariño. Soy más inteligente. Arranca. Señora Mercedes, soy Sara. ¿Será que puedo pasar? Pase. Señora, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Señora Sara, yo le voy a hacer una pregunta. Y quiero que usted me conteste con la verdad. Claro, dígame. Mi hija trabaja en una tienda o en una mecánica. Señora, ¿quién le... ¡Contésteme! En una mecánica. Y ahora está detenida en una comisaría. Mire, señora, ¿Sí yo... o no? Sí. Usted vino aquí a mi casa. Me trajo comida. Me dijo que mi hija estaba en un trabajo extra. Y no era así. Porque estaba detenida. ¿Verdad? Señora, yo no quería asustarle. Mire, usted está en silla de ruedas y me daba miedo que podría pasarle algo. Usted no tiene por qué cuidarme a mí. Tenía que cuidar a mi hija. Pero no. La puso a trabajar en las noches. Con solo 17 años. Señora, yo no sabía que ella tenía 17 años. Ella me indicó su cédula y ahí decía 18. Señora, ¿usted acaso no vio su carita? Esa cara de niña que tiene. ¿En qué estaba pensando? En que necesitaba un ayudante. Y María Isabel es una gran trabajadora. Mi niña. Mi pobre niña. Detenida. Por su culpa. A ver, no es por mi culpa. Ah, ya, entonces, claro. Es mi culpa, ¿verdad? ¿Ya está contenta? Mire, señora, yo vine acá para ayudar. Fui a visitar a María Isabel. Le prometí que iba a declarar a su favor. Pero ella me dijo que no. ¿Y qué esperaba? ¿Que le dijera que sí? Después de que vino a mentirme a mí. A ver, yo no mentí para hacerle daño a usted. Yo mentí para protegerla. ¿Ah? Todos mienten. Usted, María Isabel, todos. Pero sabe que nadie está haciendo nada por ayudar a mi hija. Y yo aquí, sola. Yo quiero que usted se vaya de mi casa. Señora, mire, si usted lo piensa... ¡Quiero que se vaya de mi casa!
¡Váyase! ¡Váyase! La muchacha confía en mí. Me dijo que no va a declarar a favor de Sara. ¿Y Sara? Acorralada. Cuando le dije que María Isabel no iba a declarar a su favor, se fue pálida. ¿Hablaste con su madre? No. Eva Luna se encargó de eso. Bien. Entonces ahora mismo Sara no tiene a la muchacha, no tiene a la mamá, no tiene un abogado. Entonces, ¿qué le queda? Solo le queda el orgullo. Y el orgullo se acaba cuando empiezan a llegar las multas. Ahora mismo le haré una llamada. Un empujoncito nada más y vas a ver cómo cae. Fierro, ¿y si la muchacha se entera de lo que estamos haciendo? ¿Y quién se lo va a decir? ¿Tú? Juan Ignacio, lo acabaste de decir. Está completamente sola. No tiene a nadie. Cierto. Está completamente sola. Qué triste, ¿no? Triste, pero rentable. $5,000, Juan Ignacio. $5,000. ¿Aló? Señora Sara, ¿ya tomó la decisión? No me presione. No la estoy presionando, pero esto va a terminar en audiencia. Y usted se va a sentar frente a un juez, sin defensa y sin nadie que hable por usted. Pero si usted no me está ayudando, usted me está pidiendo $5,000. Le estoy dando una salida antes de que se cierre la puerta. Piénselo. Sebastián Alejandro Montenegro Reyes, juzgado de menores. Todos me dicen que pague, que me rinda, que no hay quien me ayude. Pero nadie me ha preguntado lo que yo quiero decir. Nadie. Señora Mercedes, soy Eva Luna. ¿Puedo pasar? Pase. Mire, le traje desayuno. No quiero que pase hambre. Gracias, hija. ¿Logró dormir algo? No pude dormir nada. Toda la noche me la pasé pensando en mi hija encerrada y... Pero dime, ¿tú has sabido algo? Yo sí, pude hablar con el abogado. Me dijo que está haciendo todo lo posible. ¿Y eso como que cuánto nos cuesta? Señora Mercedes, el abogado es de oficio. Él no cobra honorarios. Pero todo proceso implica gastos. Documentos, ya sabe, copias certificadas, papeles. Y pues, si hay una multa de por medio... ¿Multa? Mire, yo no quiero asustarla. Pero usted sabe cómo es esto. Todo tiene un costo. Pero entre más rápido se mueve el caso, es mucho mejor para María Isabel. Yo solo tengo estos $180. Es todo lo que mi hija reunió para mis exámenes. ¿Para sus exámenes? Sí. Para ver si me podía operar, pero ya no importa. Lo que importa es que mi hija salga de ahí. Mira,
centavo por centavo. Noches de frío. Y yo aquí, sentada sin poder hacer nada por ella. Señora Mercedes, ese dinero va a servir para que el abogado mueva más rápido el caso. Si usted quiere, yo le puedo llevar hoy mismo. ¿Me prometes? ¿Prometes que vas a hacerle llegar esto al abogado? Se lo prometo. Ese dinero va a llegar a las manos del abogado Juan Ignacio. Está bien. Cuídalo mucho, por favor. Es todo lo que mi hija pudo recoger. No se preocupe. Yo me encargo de todo. ¿Sí? Está bien. Todo va a estar bien. Confíe. Tenga mucha fe. Sí, hasta luego. ¿En dónde andabas? Señora Sara, fui a ver a la mamá de María Isabel. Fui a dejarle el desayuno. ¿A Mercedes? ¿Y cómo la encontraste? Destrozada. Esa señora no ha dormido nada. Ya tomé una decisión, Evaluna. ¿Va a pagar los $5,000? No. A ese policía no le doy un solo centavo. Entonces, voy a denunciar a María Isabel formalmente. Esa muchacha me engañó durante 3 meses con documentos falsos. Y si yo me quedo callada, seré su cómplice. Así es que voy a ir con el juez. ¿Con cuál juez? Este juez. Sebastián Alejandro. El que vino en el carro rojo. El que vino a buscarle el otro día. Señora Sara, si usted le cuenta todo a este juez, que es el de los menores, él va a abrir un caso formal y no va a haber marcha atrás. Pues eso quiero. Que la ley decida. No que un policía venga ahí en su patrulla pidiendo dinero. Pero si el juez le dice por qué no denunció antes. Pues le diré la verdad. Que un policía me presionó. Que me pidió $5,000. Y que por eso no fui antes. Si usted le cuenta todo al juez, el policía se va a enterar. Pues que se entere. Yo no le debo nada a nadie. Ay, esto no estaba en el plan. Nada de esto estaba en el plan. La primera cuota de entrada es 1.500. Y el saldo Adelante. de 1.500 usted lo puede distribuir máxima hora. Buenos días. Buenos días. Señora, ¿usted es la de la mecánica? Así es. ¿Cómo está? Usted me dejó esta tarjeta. Me dijo que si en caso necesitara lo llamara. Claro, por supuesto. Adelante, siéntese, por favor. Gracias. Cuénteme, ¿qué la trae por aquí? Ay, un problema muy grande. Y no sabía a quién más acudir. Cuénteme. ¿Se acuerda de la muchacha que usted llegó buscando en la mecánica? La que le dijo a mi compañera que ya se había ido. La que me dijeron que mentía y ocultaba cosas. Sí. Resulta que esta muchacha falsificó su cédula de identidad. Ya sabe, le cambió la fecha de nacimiento para aparentar que tiene 18 años. Y fue así como entró a trabajar a mi negocio. Documentación falsa. Así es. La verdad es que yo no me di cuenta. Vi la cédula y le creí. Y ya lleva 3 meses trabajando en mi negocio y en horarios nocturnos. ¿Y usted cómo se enteró? Porque un policía la detuvo. Por otra cosa, obviamente. Y cuando el oficial revisó los datos en el sistema, descubrió que la edad no coincidía.
¿Y qué le dijo el policía a usted? Pues que yo era la responsable total por haberla contratado sin verificar sus datos. Y también me dijo que podrían cerrar mi negocio, pero que él podría resolverlo con $5,000. ¿El oficial le pidió dinero directamente? Sí, $5,000. Sin recibo, sin documentos, directamente a él. Señora, lo que usted describe son cosas totalmente diferentes. Una cosa es la falsificación de documentos de su empleada. Otra cosa es un policía pidiendo dinero para cerrar un caso. Eso último es un delito muy grave. Lo sé, por eso estoy aquí. Porque no le tengo confianza a este oficial. Hizo bien en venir, señora. Usted está en todo su derecho de presentar una denuncia formal contra su empleada por engaño con documentación adulterada. Y pues lo del policía sí le recomiendo que lo reporte. ¿Y qué pasaría conmigo? Si usted actuó de buena fe, puede ser un caso diferente. Pero si no denuncia, un tribunal puede interpretar esto como que usted lo sabía. Entonces quiero denunciar. Yo me voy a encargar de que la denuncia se procese correctamente. ¿Cómo se llama la empleada? María Isabel. María Isabel Mendoza Rosales. Perfecto, señor. Queda registrado. María Isabel Mendoza. Muchas gracias, señor juez. Y aquí le dejo los documentos de ella. Perfecto. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Señora, va a recibir una citación para la audiencia. Prepárese. Está bien. Hasta luego. Eva Luna, ¿qué haces aquí? Doña Sara, vine a ver qué pasó. Denuncié a María Isabel. El juez me dijo que tengo todo el derecho. Y que si me quedo callada, pues eso se considera como un encubrimiento. ¿Y le contó lo del policía? Todo. Incluso le conté que me pidió $5,000. ¿Le dijo el nombre? Lamentablemente no. No me acuerdo el nombre completo. Pero el juez también dijo que eso es denunciable. Sí. Yo creo que hizo lo correcto, doña Sara. Dejemos que la ley se encargue. Así es. Bueno, muchacha, yo me voy. Que tengas una bonita tarde. Nos vemos más tarde. Mi amor, tenemos un problema grandísimo. ¿Qué significa eso de que Sara fue al juzgado? Sí, fue a hablar con Sebastián Alejandro. Le contó todo. Lo de la cédula falsa, lo de los 3 meses, lo de los $5,000. ¿Le dijo mi nombre? No se acordaba el nombre completo. Pero el juez le dijo que lo del dinero es un delito muy grave. Si Sebastián Alejandro se pone a indagar, va a llegar hasta mí. Y ahí sí estamos perdidos. Por eso necesitamos que se cierre rápido el caso. Antes de la audiencia. ¿Pero cómo? Juan Ignacio tiene que convencer a la muchacha de declararse culpable, aceptar los cargos. Así se cierra rápido el caso. No hay una investigación
Nadie escarba y no apareces tú. ¿Y si no acepta? Hay una audiencia abierta. Testigos, preguntas. Y si el juez pregunta por el oficial que la detuvo, Yo caigo. tienes que llamar a Juan Ignacio ya. Está bien. Gracias por avisar. ¿Qué pasa, don Juan Ignacio? ¿Está bien? Se le nota el semblante distinto. Lo que pasa es que las cosas cambiaron, doña Isabel. ¿Cambiaron? ¿Cómo? Sara Genoveva fue a un tribunal de menores y presentó una denuncia en tu contra. ¿Qué? ¿Sara me denunció? Formalmente, falsificación de documentos, engaño a un empleador, identificación falsa. Pero ella me dijo que me iba a ayudar. Me prometió que iba a declarar con la verdad. Pues ya no va a declarar la verdad. Ahora va a declarar en tu contra. Escúchame bien. Hasta ayer esto era una detención simple. Podían soltarte en cualquier momento. Pero ahora esto lleva a una denuncia con sello de un juzgado. Es un proceso formal. ¿Qué quiere decir? Que mañana hay una audiencia, un juicio, con cargos, con testigos, con un juez que va a leer tu expediente donde dice que falsificaste documentos. ¿Y Sara? Sara va a estar sentada al otro lado de la sala, acusándote, con un expediente en la mano, pidiendo que te sancionen. ¿Y qué hago? ¿Qué va a pasar ahora? Haz lo que yo te diga. Exactamente lo que yo te diga. María Isabel, después de esto, no va a haber una segunda oportunidad. Y mañana vengo temprano. Mañana me siento frente a un juez. Sara me acusa. Mi abogado me da órdenes. Y mi mamá ni siquiera sabe que estoy aquí. No tengo ni idea de quién será el juez. ¿Se puede saber por qué llegas tarde? ¿Tarde? Pasé toda la noche revisando el expediente. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Qué? ¿Qué hice? Doña Sara fue al juzgado. Habló con el juez Sebastián Alejandro. Le contó lo de los $5,000. Sí, sí me lo dijo Eva Luna. ¿Y estás tan tranquilo? Mira, si el juez conecta el caso contigo y dice que tú eres el policía que estaba pidiendo plata, esto se convierte de un caso de falsificación a un caso de corrupción policial. ¿Entiendes? El juez no sabe mi nombre. Ah, sí. Y si en el juzgado el juez pregunta que si reconocen al oficial, ¿qué crees tú que va a decir la muchacha? Es por eso que necesito que esto termine antes de que llegue una audiencia. Esto no se puede acabar antes. Ya hay una denuncia oficializada. El caso ya tiene fecha. Pues necesito que se declare culpable. ¿Tú crees que un juez de menores se va a tragar esa mentira así como así?
Juan Ignacio, te recuerdo que ese es tu trabajo. Mi trabajo es hacer que las personas no hagan preguntas incómodas. Yo necesito que esa muchacha dependa completamente de mí. ¿Y acaso no confía en ti? Sí confía en mí, pero necesito que me vea como que soy el único en el mundo que la puede defender. ¿Y qué piensas hacer? Eso, déjamelo a mí. ¿Qué piensas hacer, Juan Ignacio? Esa muchacha no tiene padre, no tiene familia, no tiene plata. El único que tiene que la defienda soy yo. ¿Y? Que una persona en esas condiciones hace lo que sea por salir del problema. No me está gustando para nada todo esto. No tiene por qué gustarte. Yo voy a la casa, hablo con su madre, hablo con la muchacha y mañana ella hace lo que yo le diga. ¿Y si no acepta? Sí va a aceptar, porque no tiene otra opción. Juan Ignacio, creo que está por demás decirte que si yo caigo, tú caes primero. Que no se te olvide eso. No se me olvida, Fierro. No se me olvida. Buenas. Señora Mercedes, soy el licenciado Juan Ignacio Santa Cruz, el abogado de María Isabel. ¿Usted es el abogado que dijo Eva Luna? Sí, señora. Soy el abogado de oficio asignado a María Isabel. Quise venir a visitarla personalmente para que me conociera y para que me tenga confianza. Tome asiento. Gracias. ¿Ese es su esposo? Era mi esposo. Hace 2 años tuvimos un accidente en un auto. Él murió y yo quedé en esta silla. Lo siento mucho, señora. Desde entonces mi María Isabel se quedó con todo. Conmigo, las deudas, esta casa. Solo tenía 15 años. Desde entonces, ¿ella trabaja? Sí. Dejó sus estudios para ponerse a trabajar y reunir dinero para poderme hacer mis exámenes. ¿María Isabel tiene novio o alguien que la esté acompañando? No, licenciado. Mi muchacha no tiene tiempo para eso. Ella sale de su trabajo y viene aquí a la casa, nada más. Familia, abuelos, tíos. No, somos las 2 solas. Un padrino, un vecino de confianza. Nada, licenciado, nada. Señora, el caso de su hija no es fácil. ¿Qué tan grave es? Falsificación de documentos es algo muy serio. Además, la señora Sara la denunció formalmente. ¿Cómo? La señora Sara la denunció. Sí, pero yo estoy aquí haciendo todo lo posible. Licenciado, María Isabel es todo lo que yo tengo.
Si a ella le pasa algo, yo... No se preocupe. Yo me encargo. Ah, una última pregunta. ¿Usted no le gustaría que alguna persona protegiera a María Isabel? Alguien con dinero, con estudios. Alguien que se encargue de cuidarla. Licenciado, eso es lo que yo más quiero en esta vida. Que mi niña no esté sola. Yo también lo quiero. Ahora, descanse. Mañana es un día muy importante. Con permiso. Siga, licenciado. No sé. Pero ese señor tiene algo raro. Pero bueno, es el único que nos está ayudando. Sola, sin novio, sin padre, sin familia, sin dinero. Y yo soy el único que la puede defender y salvar. María Isabel, te traje ropa limpia. Cámbiate. ¿Y eso? Mañana es la audiencia y no puedes ir con ese overol todo sucio. Cámbiate la ropa mientras yo salgo un momento. Solo espero que mi propuesta funcione. Así está mejor. María Isabel, quiero hablar contigo sobre algo. ¿Qué pasó? Hoy fui a visitar a tu madre. Fue a ver a mi mamá. ¿Y cómo está? Ella está preocupada, pero está bien. Gracias. Muchas gracias. Hablé largo con ella, pero hay algo que me preocupa. ¿Qué cosa? María Isabel, tú no tienes a nadie. Tu madre está en silla de ruedas. No hay un padre, no hay una familia, no hay unos padrinos, no hay nada. Pues sí. Solo somos mi mamá y yo. Eso representa un problema legal. Una menor de edad, sin representación familiar, ante un juez queda desprotegida. El juez puede enviarte a un centro de menores, inclusive puede declararte en abandono. ¿Centro de menores? Es una posibilidad real. Pero existe algo que puede evitarlo. Alguien que te respalde, que te defienda. Alguien que demuestre que tú no estás sola. ¿Cómo? Mira, María Isabel, yo no te estoy pidiendo nada imposible. Solo una noche, tú y yo como novios.
Después de la audiencia, yo me encargo de todo. ¿Como novios? Yo te sacaré de aquí. Te defenderé mañana. Después nos conoceremos mejor. Sin leyes, sin etiquetas de por medio. Solos tú y yo. Yo nunca he tenido novio, don Juan Ignacio. Yo nunca he estado con nadie. Por eso, yo quiero ser el primero que te cuide de verdad. No, yo no voy a hacer eso. Entonces, vas a entrar al juzgado sola, sin un abogado que te defienda, sin familia, sin nada. Pues entonces entro solo. Nos vemos mañana. ¡Oficial! Espósela. No puede ser. Me traen ropa, ayuda a mi mamá. Dice que me quiere ayudar. Y me propone una noche juntos. ¿Esto es una defensa o es una trampa? Señora, le llegó esto. Gracias. Siéntate. Es la citación. 8 de la mañana. Audiencia en el juzgado de menores. ¿Y qué dice? Que tengo que presentarme como parte acusadora. Y que... Eva Luna, usted también está citada como testigo. ¿Yo? ¿Y testigo de qué? Es que yo la puse como testigo. Eva Luna, usted trabaja con María Isabel. Usted sabe qué pasaba en el turno de las noches. ¿Mañana a las 8 de la mañana frente al juez? Así es. Eva Luna, usted simplemente tiene que decir la verdad. Decir lo que vio, lo que vivió, nada más. Sí, señora. Venga. Yo voy a decir solo la verdad. Ay, mañana frente al juez. Mañana me siento frente al juez. ¿Y si me pregunta sobre el policía? Ay, no, esto se me fue de las manos. Ay. ¿Por qué no contestas el teléfono? Porque estoy evaluando la situación. Mañana es la audiencia y todo se está cayendo. ¿Y de quién es la culpa? No me vengas con eso. Fuiste tú la que le dijo a Sara que hable con el juez. Fuiste tú la que le dijo que me denunciara. ¿Qué? No, yo no le dije nada. Ella sola se fue. Porque tú le metiste miedo con lo del encubrimiento. Y ella, en vez de pagar, fue y abrió su bocota. ¿Y qué querías que haga? Es una mujer que no se deja presionar. ¿Perdón? ¿Acaso no fuiste tú misma la que me dijo, Sara me quiere como a una hija? Yo la puedo convencer de lo que sea. Y ahora me dices que no la puedes convencer. Ay, baja la voz.
Estamos en la comisaría. ¡Me importa un comino! ¿Sabes qué va a pasar mañana cuando me identifiquen en esa audiencia? Me van a dar cargos de cohecho. Y no solamente eso. Me van a acusar de abuso de autoridad y haber aprendido a una menor de edad. ¿Tienes idea lo que eso significa, Evaluna? Escúchame. Mañana yo voy a estar de testigo en esa audiencia. Y si me preguntan por el policía, voy a decir que no sé nada. ¿Y Juan Ignacio? Pues si él se vende, sabe que cae igual que nosotros. Lo que necesito es que María Isabel se declare culpable. Que acepte todos los cargos. Y por supuesto, que no haya confrontación en esa audiencia. Pues entonces dile a Juan Ignacio que la presione esta noche. Que le meta miedo. ¿Y si no acepta? Tiene que aceptar. No tiene a nadie más. ¿Estás dormida? ¿Cómo voy a dormir con todo lo que me pasa? Escúchame, no tengo mucho tiempo. Escuché al oficial Fierro hablando con la muchacha de las uñas largas afuera. ¿Evaluna? Estaban hablando sobre tu caso, sobre el abogado y sobre el dinero. ¿Qué dinero? El oficial Fierro le ofreció $5,000 al abogado para que tú te declararas culpable, pero estaba muy molesto porque hasta el momento no ha conseguido nada. ¿El oficial le paga a mi abogado? Bueno, eso fue lo que escuché. La muchacha le dijo al oficial que te presionara para que tú te declararas culpable mañana. Evaluna y el oficial están juntos y mi abogado trabaja para ellos. Mira, yo no te puedo asesorar legalmente, pero el día de mañana, la única que puede hablar por ti eres tú misma. No tengo a nadie. ¿Y tu mamá? Ella no sabe que estoy aquí, no sabe que tengo esa audiencia. ¿Y no crees que ya es hora de que alguien se lo diga? Escúchame. Si el abogado viene más tarde, no le digas nada de todo lo que me contaste, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a hacer que él crea que le voy a hacer caso en todo. Y le voy a pedir algo que no podrá negarme. María Isabel, vengo a prepararte para mañana. Don Juan Ignacio, qué bueno que vino. ¿Estás bien? Estuve pensando mucho y usted tiene razón. Usted es la única persona que me está defendiendo y yo necesito confiar en alguien. Mañana necesito que hagas exactamente lo que yo te diga. Está bien, pero antes necesito pedirle algo. ¿Qué necesitas? Es sobre la propuesta que me hizo, sobre pasar la noche juntos. ¿Cambiaste de opinión? Estuve pensando y usted tiene razón. Yo no tengo a nadie. Y usted, bueno, sí, acepto lo que me pidió, pero después de la audiencia. ¿Después? Sí. Primero necesito que mi mamá esté presente.
que me vea, que sepa que yo estoy bien. Y después de la audiencia, hago lo que usted me pida. ¿Y por qué no antes? Porque necesito que mi mamá me vea frente al juez, que sepa que yo no me rendí. Llévela. Y después hablamos de lo otro. ¿Me das tu palabra? Por supuesto que sí. Pero por favor, lleve a mi mamá. Está bien. Mañana a las 7 voy por ella. Ahora, escúchame. Escúchame muy bien. Cuando el juez te pregunte mañana, tú le vas a responder que actuaste sola, que nadie te obligó, que Sara no sabía nada. Y si me pregunta por qué lo hice, Por necesidad, por los exámenes de tu madre, porque estaba sin trabajo. Así de simple. está bien. Y si me pregunta por el oficial que me detuvo, Le dices que fue un procedimiento normal y que te trataron muy bien. y si me pregunta por usted, Le respondes que yo soy tu abogado de oficio y que estás muy conforme con mi defensa. está bien. Haré lo que usted me pida. Así me gusta. Mañana paso por tu madre a las 7 y nos vemos en el juzgado a las 8. Gracias. Muchas gracias, don Juan Ignacio. Me acaba de dar la lista de todo lo que tengo que ocultar. Mañana se lo diré al juez. Le diré absolutamente todo. ¿Y cómo te fue? Aceptó todo. Mañana dice lo que yo le dije. Acepta su culpabilidad. No te menciona a ti ni menciona el dinero. Juan Ignacio, ¿estás completamente seguro de eso? Mira que hasta ayer estaba muy agresiva. Le hablé diferente. Fui a visitar a su madre. Le traje ropa. Eso la suavizó. Perfecto. ¿Algo más? Me pidió que buscara a su madre mañana para que la lleve a la audiencia. A las 7 de la mañana pasó buscándolo. Mira, Juan Ignacio, no me gusta para nada que su madre vaya. Puede que se le dé por hablar en la audiencia y nos va a arruinar todo. Su madre está en silla de ruedas. No puede participar en la audiencia. Ella solo va en calidad de observadora. ¿Y si es que el juez la toma como testigo espontáneo? ¿Qué puede decir esa señora? ¿Que su hija es inocente? ¿Que lo hizo por necesidad? Eso no nos compromete para nada. A mí realmente quien me tiene muy preocupado es Sara. A mí también me preocupa. Esa mujer no se tuerce. Fue sola al juzgado. Denunció sin un abogado. No aceptó pagar los $5,000. Si esa mujer declara, va a soltar todo. Es que eso es lo que más me preocupa. Si es que ella abre la boca y cuenta lo del dinero, me van a abrir una investigación por cohecho. Y no solamente eso. Si revisan la bitácora de la comisaría, se darán cuenta que la tuve aquí retenida sin haber notificado al juzgado, Juan Ignacio. Si esa mujer habla del dinero, nos caemos los tres. Tú por cohecho. Yo por complicidad y Eva Luna por encubrimiento. Y es por eso que necesito que esa muchacha acepte todos los cargos lo antes posible. El juez no puede abrir y cerrar los testimonios. Mira, no podemos controlar a Sara. Pero si María Isabel acepta todo de entrada,
el juez puede resolver el caso sin darle la palabra a nadie más. ¿Y si el juez decide escuchar a la parte acusadora, qué hacemos? Ahí sí rogamos, Fierro. Ahí sí rogamos. La muchacha aceptó. Sara no se tuerce. Mañana un juez decide todo. $5,000 y una noche con una muchachita de 17 años. Nunca una apuesta me había salido tan bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Audiencia de oficio por falsificación de documento público y uso de identificación adulterada. Caso 437. Acusada, señorita María Isabel Mendoza Rosales. Licenciado Santa Cruz, como defensor de oficio, tiene la palabra. Señor juez, mi cliente acepta los cargos y reconoce que lo hizo por necesidad económica extrema. Su madre se encuentra en silla de ruedas y necesitan dinero urgente para los exámenes médicos. Acepta su culpabilidad y solicita clemencia de este tribunal. ¿La acusada confirma lo que dice su defensor? No, señor juez. No confirmo. Y quiero despedir a mi abogado. Una oficial de la comisaría lo escuchó hablando con el oficial que me detuvo, planeando que yo me declare culpable, y también me hizo una propuesta indecente. ¿Qué tipo de propuesta? Me pidió que pase una noche con él, como novios. A mí, una menor de edad que nunca ha estado con nadie, detenida bajo su custodia, a cambio de protegerme en esta audiencia. Señor juez, esto es una difamación. Visiblemente mi cliente está alterada y no está en capacidad de tomar decisiones procesales. Pido que se suspenda esta audiencia por vicio de consentimiento. ¿Vicio de consentimiento? La acusada es menor de edad y no tiene un representante legal presente. Además, ella no puede despedir a su abogado defensor y seguir declarando sin supervisión. Todo lo que ella diga es nulo. Licenciado, la acusada tiene derecho de prescindir de su defensor en cualquier momento del proceso. Eso lo sabe usted. Pero no puede declarar sola. Ella es una menor de edad. Necesita un representante legal. Licenciado, baje la voz. Le recuerdo que está en una sala de audiencias. Señor juez, pido que se suspenda la audiencia hasta que se contrate un abogado defensor de nuevo. Todo lo que diga esta muchacha no procede en este tribunal por falta de un representante legal. Solicitud denegada. Pero, señor juez... Denegada, licenciado. Le pido por favor que se siente. Y si vuelve a interrumpir la sala, lo hago sacar de aquí. Señorita Mendoza, queda relevado su defensor. Le informo que usted tiene derecho a solicitar un nuevo abogado. Si decide declarar sin representación, todo lo que usted diga puede ser usado en este proceso. ¿Entiende eso? Sí, señor juez. Lo entiendo y quiero hablar. Bien. Adelante, hable. Pero antes de comenzar, quiero pedirle algo. Dígame. Mi mamá está afuera. Se llama Mercedes Soledad. Está en silla de ruedas. Le pido que por favor la deje pasar como testigo. Dada que la acusada es menor de edad y carece de representación legal, este tribunal ejerce la facultad
de incorporar nuevos testigos en beneficio del debido proceso. Por favor, ayude a pasar a la señora Mercedes Soledad. Aquí estoy. Para que conste en esta acta, se encuentran presentes como testigos la señora Sara Genoveva Pacheco, empleadora de la acusada, la señorita Evaluna Marisol Rivas, compañera de trabajo, y la señora Mercedes Soledad, madre de la acusada, incorporada como testigo a petición de la misma. Señorita María Isabel, proceda. Cuéntele a este tribunal qué fue lo que pasó. Vamos, hija. Di la verdad. Hace 2 años, mi papá murió en un accidente de auto. Íbamos los 3. Mi mamá quedó en silla de ruedas y yo me quedé sola a cargo de todo. A los 15 tuve que salirme del colegio y empecé a trabajar. Pero nadie contrata a una menor para los turnos de la noche. Y son los turnos de la noche los que mejor pagan. ¿Y por eso falsificó la cédula? Así es. Cambié mi año de nacimiento y así pude entrar a trabajar a la mecánica de doña Sara. Mamá, perdóname. Yo te mentí. No trabajaba en una tienda. Trabajaba en las noches cambiando llantas para poder pagar tus exámenes. $200. Eso era todo lo que necesitábamos. Tranquila, mi amor. Yo ya lo sé todo. Señor juez, yo falsifiqué un documento. Lo sé y sé que estuvo mal, pero nunca le hice daño a nadie. Yo solo quería que mi mamá vuelva a caminar. ¿Qué pasó después de que la descubrieron? Bueno, tuve una pelea con Evaluna. Ella me quitaba parte de mi sueldo siempre. Esa noche descubrí que también me robó una propina. Discutimos y ella llamó a su novio, un oficial de policía. ¿La señorita Evaluna mantiene una relación sentimental con el oficial que la detuvo? Así es. Lo llamó y le pidió que me llevara a la comisaría como escarmiento. Ahí me retuvo 4 días, sin notificar a este juzgado, y se quedó con mi cédula. ¿4 días sin notificar? 4. Y durante esos días, el oficial y Evaluna le pidieron $5,000 a la señora Sara para cerrar este caso. Señora Mercedes, ¿quiere dirigirse al tribunal? Señor juez, yo no sabía nada. Mi hija me dijo que trabajaba en una tienda. Me mintió, pero lo hizo para protegerme. ¿Usted no sabía que su hija había falsificado la cédula? No. Bueno, lo supe hace 2 días, pero no por ella. Por otra persona. ¿Por quién? Por una muchacha que dice ser su amiga, Evaluna. Está sentada ahí. Vino a mi casa, me trajo comida y me lo contó todo. Y de paso me pidió los ahorros para el abogado. Yo le di $180. Todo lo que mi hija había recogido trabajando en las noches. ¿Y ese dinero llegó al abogado? Licenciado, usted recibió dinero de
de parte de Evaluna. No, ¿verdad? Esa muchacha, señor juez, robó todos los ahorros de mi hija. Mamá, ¿Evaluna le robó ese dinero? Señora Genoveva, como empleadora de la acusada, ¿usted quiere dirigirse al tribunal? Sí, señor juez. María Isabel ingresó a trabajar en mi negocio hace 3 meses. Me presentó su cédula y yo le creí. Pero no sabía que era menor de edad. ¿Tiene algo más para declarar? Así es, señor juez. Yo vine aquí pensando que María Isabel me había engañado. Pero, escuchándola hoy, me doy cuenta que yo fui la que se equivocó. ¿En qué se equivocó? Al no protegerla. Solo era un adolescente, señor juez. Con 17 años, sacando llantas a las 2 de la mañana. Y yo la dejé porque me convenía. Pero apoyo lo que dijo la señorita María Isabel. Es cierto que un oficial llegó a mi negocio en uniforme. Me pidió $5,000 para cerrar el caso. Y si no pagaba, cerraban el negocio. Señorita Evaluna Rivas, tiene la palabra. Señor juez, yo trabajé con María Isabel y lo que pude ver desde un inicio es que esa muchacha es muy mentirosa. ¿En qué mentía? Pues en todo, en su edad, en los documentos. Ella siempre les contaba la misma historia de su madre enferma a todos los clientes para que le dejaran propina. A todos le mentía. Eso no es cierto. Señorita María Isabel, por favor guarde silencio. Usted ya tuvo su turno. Deje que la señorita Evaluna siga declarando. Señor juez, María Isabel es manipuladora. Ahora se hace la víctima para echarle la culpa a todos y ella salirse con la suya. ¿Usted conoce al oficial de policía que mencionó la señora Sara? No, señor juez. ¿Está segura? Porque hay 2 testimonios que dicen lo contrario. Sí, estoy segura. Muy bien. Queda registrado. Tome asiento. Señor juez, pido la palabra. Usted fue relevado de la defensa, licenciado. No como abogado, como testigo de los hechos. Y tengo derecho. Está bien, pero con cuidado. Señor juez, yo fui nombrado abogado defensor de la señorita. Hice bien mi trabajo. Visité a su madre, le traje ropa. ¿Y así me paga? ¿Niega haberle pedido a una menor detenida que pasara una noche con usted? Eso fue una figura legal que le propuse como estrategia de defensa. Nada más, señor juez. Pedirle una noche a una menor que está detenida bajo su custodia, ¿le parece una estrategia de defensa? Señor juez, la acusada no tiene credibilidad. Falsificó documentos, le mintió a la autoridad, le mintió a su madre. ¿Ahora sí hay que creerle? Esa muchacha es una mentirosa, señor juez. Es una mentirosa que quiere arrastrar a todo el mundo. Señorita Evaluna Rivas, póngase de pie. Siéntese. Usted declaró bajo juramento que no conoce al oficial que detuvo a María Isabel, ¿correcto? Así es, señor juez.
Sin embargo, la acusada declaró que usted mantiene una relación sentimental con el oficial y que usted lo llamó para que se llevara detenida a María Isabel. Eso es mentira. La señora Sara Genoveva declaró que un oficial la visitó para pedirle $5,000. ¿Usted estaba presente cuando ocurrió eso? No, señor juez. No. Porque la señora Sara declaró que usted estaba presente en la mecánica cuando eso ocurrió. ¿Me está diciendo que la señora Sara también miente? Le voy a hacer una última pregunta. Y recuerde que usted está bajo juramento, señorita Evaluna. ¿Recibió usted de parte de la señora Mercedes Soledad la cantidad de $180 para entregárselas al abogado defensor? Sí. ¿Y se lo entregó al licenciado Santa Cruz? No. ¿Dónde está ese dinero? Señorita Evaluna, este tribunal determina que usted cometió perjurio bajo juramento, que se apropió de $180 y que participó en la coacción contra la señora Sara Genoveva. Señor juez, yo... Se ordena detención inmediata por perjurio y apropiación indebida. Funcionario, retírela de la sala, por favor. Señora Sara, yo no quise. Vete, Evaluna. Licenciado Santa Cruz, póngase de pie, por favor. Usted fue designado como defensor de oficio de una menor de edad. Su única función era protegerla, ¿correcto? Sí, señor juez. Usted le propuso a una menor que pasara una noche con usted para protegerla. Y actuaba en complicidad con el oficial que la retuvo ilegalmente. Señor juez, eso... Se ordena la suspensión inmediata del licenciado Santa Cruz como defensor de oficio de este juzgado. Se abre investigación por conducta impropia, abuso de función y posible complicidad de cohecho. Retírese de la sala. Señor juez, esa muchacha miente. Retírese, licenciado, antes de que acote desacato. Se emite orden de localización del oficial que practicó la detención por cohecho, abuso de autoridad y retención indebida de menor. Notifíquese a la comandancia. Señorita María Isabel Mendoza, póngase de pie, por favor. Usted reconoció ante este tribunal haber falsificado un documento de identificación pública. Alteró su fecha de nacimiento para con ese documento hacerse pasar como mayor de edad. Y con ese documento adulterado obtuvo un empleo en un lugar donde no admiten menores de edad. La falsificación de documento público es un delito, no una falta menor. Un delito. Este tribunal tiene la obligación de sancionar conforme a la ley. Pero antes de dictar resolución, este tribunal desea hacer constar un hecho relevante. Hace unos días llegué a una mecánica en la noche, con una llanta ponchada y usted me ayudó. No tenía cómo pagarle esa noche y al día siguiente yo regresé. Le di $40 a la chica que estaba ahí. $20 porque le quedé debiendo del trabajo que usted realizó y $20
de propina por lo que usted hizo por mí. ¿Usted volvió? Yo regresé al día siguiente como le había dado mi palabra. La señorita que estaba ahí me dijo que usted ya no se encontraba en el lugar. Me dijo que usted mentía y que ocultaba cosas. Ella se quedó con el dinero. Ella nunca me dio nada, ni los $20 ni la propina. La que mentía no era usted, señorita. Era su compañera. Hija. Mamá, él es el cliente que no me pagó. Resolución del caso 437. María Isabel Mendoza Rosales, menor de 17 años. Este tribunal reconoce que la acusada cometió el delito de falsificación de documento público. Pero también reconoce las circunstancias atenuantes. Menor de edad en situación de extrema necesidad. Madre con discapacidad, ausencia de padre y falta de redes de apoyo. ¿Me van a sancionar? Este tribunal determina que aplicar una sanción penal a una menor que falsificó un documento solo para poder trabajar y cuidar de su madre en silla de ruedas resultaría desproporcionado y contrario al principio de interés superior del menor. Se dicta amonestación verbal, sin antecedentes penales, sin registros. La acusada queda en libertad inmediata. ¿Qué? ¿Qué dijo? Pero hay más, señorita Mendoza, eso no es todo. ¿Hay más? Este juzgado gestionará de recursos de protección para la acusada. Una fundación va a revisar el caso médico de su madre. Los exámenes y la evaluación para la operación van a ser cubiertos. ¿Es verdad eso? Este juzgado gestionará que los mejores especialistas disponibles revisen su caso. Los exámenes no le van a costar ni un solo centavo, señora. Señor juez, si me lo permite, yo quisiera pagar esos exámenes. María Isabel trabajó conmigo durante 3 meses y yo no la protegí. Es lo menos que puedo hacer. ¿Está segura, señora? Sí, señor juez. Esa muchacha ha sido la mejor trabajadora que he tenido en mi negocio. Y cuando ella más me necesitaba, la dejé sola. Así es que, si me lo permite, yo quiero pagar estos exámenes y buscar a los mejores especialistas para la señora Mercedes. Queda registrado. Señora Sara Genoveva, con respecto a su establecimiento, este tribunal reconoce que usted actuó de buena fe, que no tenía conocimiento de la falsificación y que colaboró con este proceso como testigo. Su negocio no recibirá ninguna sanción. Gracias, señor juez. Este juzgado recomienda que si desean reincorporar a la señorita María Isabel Mendoza, lo haga en el turno diurno, con una remuneración legal. Esto no es una imposición, es solo una recomendación, señora Sara. ¿Está de acuerdo? Señor juez, yo quiero que María Isabel esté en mi negocio, en el día, como asistente. Y le voy a pagar lo justo. Esta vez voy a hacer las cosas bien. Queda registrado. Se levanta la sesión. Señora Mercedes, cuente conmigo para todo. Y discúlpeme nuevamente. Muchacha, gracias por todo. Y te espero en mi negocio, mañana a primera hora. Muchas gracias. Gracias. Señorita María Isabel, ahora sí le hablo como persona, no como juez. Pero usted ya pagó. Usted hizo el trabajo y usted merecía la propina. Gracias a su gesto de esa noche, pude llegar al siguiente día a mi audiencia
puntual. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Ya se acabó, mamá. Ya ves, hija. Dios pone a personas en nuestro camino. Que parecía que todo estaba en contra. Pero todo tenía un propósito.